Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Marco Arqueaga. Soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Quisiera agradecerle su puntualidad y darles la bienvenida al Masterclass Los tipos de intervenciones de políticas públicas para la gestión pública nacional, regional y local, a cargo del profesor Vlado Castañeda González. Cabe destacar de que este evento se está realizando en el marco de la convocatoria del curso Diseño y Evaluación de Políticas Públicas. El profesor Vlado es magíster en política aplicada, instituciones y procesos políticos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Ha sido secretario también de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros y director de monitoreo y evaluación de impacto social del Ministerio de la Mujer. Actualmente es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública en el 2010, en la categoría de Sistemas de Gestión Interna. Es un premio nacional otorgado por la ONG Ciudadanos al Día. Antes de darle pase al profesor Vlado, quisiera invitarlos a realizar sus preguntas o comentarios a través de la sección Preguntas y Respuestas que está en la parte inferior de la sala de Zoom. Así que sin nada más, adelante, profesor Vlado. Ok, gracias Marco por la presentación. Vamos a entrar en materia. Esta presentación que se suele hacer busca compartir con ustedes algunos elementos que son relevantes, considerar en torno a la gestión pública, ¿no? Y esta vez decidimos hacer una charla muy rápida, pero tratando de ser lo más contundente posible sobre saber cuáles son los tipos de intervención de políticas públicas que se pueden hacer tanto en la gestión pública nacional, regional y local. Y eso asociado ¿a qué? A que las formas de intervención de políticas públicas son elementos que nos permiten dar respuesta a los problemas públicos que tiene la sociedad, a resolver aquellos problemas que aquejan la sociedad. Y ya les voy diciendo, los 4 tipos de intervenciones son políticas, planes, programas y proyectos. Esas son las 4 formas de intervención. O sea que un gobierno nacional a través de sus ministerios, los gobiernos regionales a través de sus diferentes gerencias, direcciones regionales o gerencias regionales, los gobiernos locales a través de cada una de sus gerencias de las funciones sustantivas, pueden hacer esas 4 formas de intervenciones. Pueden hacer políticas nacionales, regionales, locales, pueden hacer planes nacionales, planes de desarrollo regional o local concertado, pueden hacer programas presupuestales, programas de intervención en determinadas materias específicas y pueden hacer proyectos. Y los famosos proyectos son los proyectos de inversión. Entonces, vamos a primero poner el contexto de cómo llegamos a los tipos de intervenciones y luego vamos a compartir con ustedes algunos elementos en los que se desarrollan estas intervenciones. Y luego daremos una rápida estación de preguntas y respuestas para cubrir todos aquellos elementos que puedan generar una mayor adhesión del conocimiento que vamos a compartir. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de intervenciones se hacen desde el Estado, pero se hacen desde el Estado de manera estructurada, de manera con cierta normalización, a través de ¿qué? Del funcionamiento de lo que se conoce como el sistema político. Y ahí la primera caracterización del sistema político es cómo relacionamos la sociedad y el Estado. Esto pasa en todos los países del mundo que tienen un Estado y que tienen un sistema político. Ese sistema político lo que hace es generar una buena interrelación entre la sociedad y el Estado. Cuando esa interrelación es buena, es adecuada, es coherente, es consistente, es pertinente, en función a lo que necesita la sociedad, lo que se genera es lo que se llama gobernanza. Y la suma de las gobernanzas a nivel institucional, a nivel sectorial, a nivel institucional, te da lo que se conoce como gobernabilidad. Pero ese sistema político, para que pueda desarrollarse, tiene que tener 3 elementos. Uno, la institucionalidad, que es el conjunto de normas y reglas con las que va a operar el sistema político. La principal norma sí, aspecto normativo que regula la institucionalidad del sistema político
es la Constitución Política del Perú, pero a partir de eso están leyes, hay reglamentos, hay directivas, hay ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, acuerdos regionales, acuerdos municipales, de Consejo Municipal, o por ejemplo resoluciones o decretos, decretos regionales, decretos de alcaldía, todo el andamiaje normativo que le va a dar institucionalización al funcionamiento del sistema político. Un segundo elemento que es importante son las instituciones. Las instituciones que tienen una organización, a partir de esa organización tienen una estructura y en función a esa organización y estructura delinean un determinado funcionamiento del Estado. Y un tercer elemento que tiene el sistema político son los actores. Los actores son de dos tipos. Son pasivos porque no están interactuando constantemente en el sistema político, interactúan cada cierto tiempo en algunas circunstancias, por ejemplo, principalmente cuando hay elecciones regionales, municipales, o cuando hay elecciones nacionales. Pero hay otros actores que son activos. En esos actores activos están los que están organizados, por ejemplo, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, que en el mundo de lo regional y lo local tienen una activación muy potente y ahora también tienen una presencia fuerte en lo nacional. Pero también hoy en día están los no organizados. Los no organizados son colectivos que ahora están muy asociados a las redes sociales, ¿no? Que hacen incidencia política en determinados temas y que también tratan de alguna u otra forma de incidir en el comportamiento del sistema político. Bueno, el sistema político, con su institucionalidad, con sus instituciones y con sus actores, ¿qué hace? Recibe los requerimientos de la sociedad expresados en necesidades y expectativas. Esas necesidades y expectativas las recibe el sistema político y las transforma a través de su funcionamiento en lo que son políticas públicas. Esas políticas públicas que tratan de presentar mecanismos para generar resultados. ¿Qué son los resultados? Son los cambios que tengo que conseguir en la situación de problema que vive la sociedad a una situación de solución. Pasar de la situación de problema a la situación de solución es la finalidad del sistema político. Esa situación de solución se le conoce como resultado. Entonces, la política pública lo que trata de hacer es generar esos resultados. La pregunta es, ¿a través de qué tipo de intervención lo genera? A través, no se olviden, de las políticas, de los planes, de los programas y de los proyectos, tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos regionales y desde los gobiernos locales. Esa es la lógica con la que entramos al tema que ahora estamos relevando en este masterclass, que es el tema de los tipos de intervención. Ahora, ¿qué tiene que generarse a la hora que se hacen esos tipos de intervención? Tiene que generarse una intervención con sostenibilidad, es decir, que tenga un buen nivel de operación, un buen nivel de funcionamiento a lo largo del tiempo y que vaya respondiendo a las condiciones que requiere la sociedad para que se dé la gobernabilidad que habíamos comentado al inicio de este capítulo. Pero para hacer eso, para empezar atendiendo las necesidades y expectativas de la sociedad y transformarlas en soluciones también en esa sociedad, hay una metodología. Y justamente el curso de diseño y políticas públicas y diseño y evaluación de políticas públicas que hacemos acá en la Escuela de Gobierno de la PUC, ¿no? Lo que trata es de generar capacidades en quienes les interese el abordaje de las políticas públicas para poder comprender las condiciones en las que se desarrollan las políticas públicas y los tipos de intervención y la metodología general. En esa lógica, la metodología general es esgrimida de la ciencia política y de la especialidad de la ciencia de las políticas públicas es lo que se conoce como ciclo de políticas públicas. El ciclo de políticas públicas tiene 5 fases. La fase de agenda, que tiene un desarrollo a nivel de lo público, es decir, de aquellos temas que le interesan a la sociedad. La sociedad puede tener un montón de problemas públicos, pero hay problemas públicos que son de mayor interés de la sociedad que se resuelvan en el corto plazo. Luego está la agenda política, la que movilizan los diferentes actores políticos dentro del sistema político en el contexto de representar los intereses de la sociedad. Y luego está la agenda de gobierno. El gobierno entra
con su plan de gobierno, entra con sus prioridades de gobierno, entra con su lógica de dar respuesta a las características y condiciones del posicionamiento y legitimidad política que necesita para tener un desarrollo creciente a lo largo de todo su periodo gubernamental. Entonces entran con agendas. Entonces hay que estructurar esa agenda, hay que conocer y comprender esa agenda para que en función a esa agenda uno comience a analizar cómo es que se tiene que hacer para atender los problemas públicos. Pero para atender un problema público entramos a la segunda fase de este ciclo de política pública, que es la identificación. Tenemos que identificar los problemas en torno a las necesidades y las expectativas. Lo más relevante acá es que la necesidad se diferencia de la expectativa en que la necesidad es una situación que tiene la sociedad como problema y que le está perjudicando su condición de vida. Cuando ese problema necesita ser resuelto para mejorar su condición de vida, porque si no se atiende ese problema, afecta directamente la vida de las personas, eso se le conoce como necesidad. La expectativa es algo que tengo como problema, pero que yo podría vivir sin que se resuelva esa situación, pero que quisiera que esa situación sea resuelta en el contexto de mi realidad. A eso se le conoce como expectativa, sino que hay una interacción interesante que ocurre, que conforme la sociedad se desarrolla, la expectativa se convierte en necesidad. Y entonces, por eso es que hay que estar mirando siempre las necesidades y las expectativas a la vez. Por cierto, primero se atienden siempre las necesidades. Entre tener acceso a agua potable y tener un parque y jardín en buenas condiciones, con juegos para los niños de la zona, juegos infantiles para los niños y niñas de la zona, yo tengo que priorizar el acceso a agua potable y luego vendrá el parque infantil. Ciertamente el parque infantil será una expectativa, pero en una zona donde ya hay agua, hay todos los servicios básicos y las personas necesitan un espacio para poder generar una convivencia adecuada en el desarrollo y en la interacción social de los niños y niñas con sus familias, de repente el parque infantil cubre y se comienza a convertir en una necesidad. Entonces acá el esfuerzo de la identificación es conocer, es comprender los problemas públicos que tengo que atender, sean necesidades y expectativas. Y para hacer eso tengo que saber qué es lo que lo genera ese problema público. Si sé qué es lo que lo genera, lo voy a poder resolver y también saber si ese problema público continúa en la realidad, qué consecuencias va a generar en esa realidad para poder saber cómo priorizo y con qué intensidad le tengo que entrar a los problemas. Entonces, esa segunda fase de desarrollo, que es la identificación, nos ayuda a tener una comprensión, una claridad que nos va a servir para ir a la tercera fase, que es la de formulación o diseño y formulación, o solamente diseño, solamente formulación. Le llaman de diferentes nombres en las diferentes sintaxis metodológicas de los diferentes tipos de intervención. Pero lo que se tiene que hacer ahí es establecer alternativas de solución. Se establecen alternativas de solución para que a partir de esas alternativas de solución uno pueda elegir la solución más conveniente, la que es técnicamente más realizable, la que es económicamente más factible, la que es políticamente más adecuada a las condiciones en las que se desarrolla el papel de quienes representan los intereses de la sociedad, que son las autoridades, los políticos y, en términos específicos, la sociedad en su conjunto. Para ello, una de las condiciones importantes que ahora se trabaja para elegir entre una u otra alternativa de solución y llegar a la mejor alternativa de solución es que sea aquella que nos detente una estrategia eficiente. ¿Qué significa la eficiencia? Significa el uso óptimo de los recursos en la consecución del mayor nivel de logro de la intervención. O sea, no necesitamos solamente saber que vamos a lograr las cosas, necesitamos saber que lo hacemos usando óptimamente los recursos. ¿Y por qué interesan los recursos? Porque el Estado no tiene recursos infinitos, porque el Estado siempre tiene recursos limitados. Entonces le tiene que sacar, como se dice en términos coloquiales, el jugo a los recursos, para que usándolo en su máxima capacidad los recursos podamos ir aumentando la capacidad de logro de la intervención. Aquella alternativa de solución que cumpla con esas características se puede decir que es la alternativa más elegible. Y a partir de eso, poder tener una alternativa que nos ayude a configurar la lógica de la
intervención y todos los contenidos de los tipos de intervención, sea, vuelvo a repetir, una política, un plan, un programa o un proyecto. Pero luego me tengo que dedicar a que ese tipo de intervención que se haya diseñado, que se haya formulado, simplemente se ejecute. Y ahí interesan dos cosas, la gestión y la capacidad gerencial. En la gestión, 5 elementos son importantes hoy en día. 1, planificar. 2, organizar las capacidades y recursos para cumplir con lo planificado. 3, dirigir las capacidades y recursos en torno al desarrollo de lo planificado, a nivel de la estrategia, a nivel de los objetivos para el cumplimiento de las metas y sus indicadores. Y 4, controlar, para saber por dónde está yendo la implementación, si está yendo en la trayectoria que se había planificado, si esa trayectoria es la adecuada, si hay que corregir la trayectoria para ir cumpliendo gradualmente con las condiciones de metas que se hayan establecido para el desarrollo de la intervención en beneficio de la sociedad. Y hay un quinto elemento, que producto del control uno va a ir detectando los ámbitos de mejora. Y entonces ahí se comienza a mejorar la intervención. Esa intervención mejorada se vuelve a planificar, se vuelve a organizar, se vuelve a dirigir, se vuelve a controlar y luego esa mejora se convierte en ese ciclo de gestión en lo que se conoce como mejora continua. Entonces, 5 elementos para la gestión. La parte de la planificación, la parte de la organización, la parte de la dirección, la parte del control y la parte de la mejora continua. En todo eso es importante también la capacidad gerencial en torno a las competencias, al conocimiento, a las habilidades y a las destrezas que se necesita para tener un buen abordaje en la lógica de la intervención. ¿Eso qué debe generar en términos prácticos? Una cohesión de la implementación y la ejecución en la lógica de cumplir con lo formulado y diseñado para responder a lo identificado como problema público en el contexto de lo que le preocupa a la sociedad, a los políticos, a las autoridades en relación a la acción del Estado, del gobierno. Pero hay un elemento final en el ciclo de política pública, que es la evaluación. La evaluación que nos debe permitir saber cómo está el estado de la intervención. Y la evaluación al inicio de los tiempos era una fase que se hacía después de implementada la intervención. Pero luego la evaluación se fue ganando espacio porque se dieron cuenta que había que evaluar durante la implementación. Y ahí entró el seguimiento, la supervisión, la inspección, las auditorías, en fin, el monitoreo, diferentes formas de evaluación para saber qué estaba pasando durante la implementación. Y luego la evaluación comenzó a ganar más espacio porque se dieron cuenta que el problema a veces no es de la implementación, sino del diseño. Entonces entró la evaluación de diseño. Y a veces se dieron cuenta que el problema no era solamente el diseño, sino que no se identificaba bien el problema. Y entró en las últimas décadas, diríamos más en este siglo, a trabajarse con la evidencia, que es la investigación en torno a la identificación. Se acepta algo en el análisis de los problemas siempre y cuando tengas la evidencia. Y luego, hoy en día se usa inclusive la evaluación para entrar en la agenda, para hacer el análisis de los actores involucrados, el famoso mapa de actores y saber a partir de su poder y sus intereses cuál es su nivel de posicionamiento sobre el desarrollo de determinado tema de la acción pública. Entonces, como verán, este esfuerzo metodológico de hacer que funcione el sistema político para pasar de los problemas de la sociedad a las soluciones que lleguen a la sociedad y que arreglen los problemas públicos y así tengamos una capacidad de desarrollo social y económico en nuestra realidad es muy importante. Entonces, no se hace solamente de manera inercial, hay una sintaxis metodológica. Entonces, este curso de diseño y políticas públicas, que los animamos a que ustedes se interesen y lo puedan difundir, hacemos todo este desarrollo. Bueno, acá lo estoy explicando en unos 10 minutos, pero la lógica es que esto se despliegue en todo un desarrollo amplio. Ahora, dicho esto, ¿cómo es el abordaje de las intervenciones en nuestro país? Y acá les traigo un aporte desde la docencia académica en la lógica de la comprensión en base a la experiencia de haber trabajado en el gobierno nacional, haber trabajado en los gobiernos regionales, haber trabajado con gobiernos locales, haber tenido la posibilidad de trabajar en agenda política, en agenda pública, en agenda
de gobierno, haber trabajado en identificación de problemas. Me ha tocado varias veces trabajar en los análisis de identificación de problemas, haber trabajado en el diseño y formulación de varias políticas nacionales, también he trabajado en algunas regionales, haber trabajado en la implementación. Me ha tocado también trabajar en la implementación y he sido director de monitoreo y evaluación de impacto social del país y me ha tocado trabajar también en la evaluación. O sea, he recorrido todo ese ciclo de política pública. Y de esa experiencia, yo creo que más o menos es así la lógica con la que debemos ver las políticas públicas en el país a partir de la lógica de entender las intervenciones. Primero es el nivel territorial. Creo que el primer esfuerzo que hay que hacer es a nivel territorial. Y ahí en el nivel territorial, ¿qué tenemos? Políticas nacionales o de alcance nacional, si quieren, que luego se desarrollan en lo sectorial y multisectorial. Luego tenemos políticas regionales, esto ya por la descentralización y por la forma de gobierno que tenemos en el país, donde tenemos gobierno nacional, gobierno regional y luego tenemos el gobierno local. Pero tiene que estar articulado. ¿Por qué? Porque somos un Estado unitario y descentralizado. Significa que tiene que haber coherencia y unidireccionalidad en el marco de actuación del Estado. Por lo tanto, las políticas tienen que ser debidamente coordinadas. Entonces, lo nacional sirve de referencia para lo regional. Lo nacional y regional sirve de referencia para lo local. Y luego, aplicando ya toda la parte de diseño, implementación y luego la evaluación, desde lo más específico tengo que ir viendo cómo se va cumpliendo hacia lo más general en la lógica de la intervención, siendo la vinculación de bastante reciprocidad, generando un ámbito de interdependencia en el marco de la rectoría, las competencias compartidas, la complementariedad y corresponsabilidad con la que se tiene que trabajar dentro del marco de actuación del Estado, en esa lógica de unitariedad que les he comentado. Pero la segunda cosa que detecté en base a mi experiencia es que había un segundo nivel de desarrollo de las políticas públicas, que es el nivel de lo institucional sectorial. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las 4 formas de intervención. Políticas nacionales, regionales y locales, que luego si lo retrocedemos un poco, se desagregan y se implementan a través de los planes. Esto ya está por si acaso normado. En el Decreto Supremo 029 de 2018, PCM, que regula las políticas nacionales, dice que las políticas nacionales se implementan a través de los planes, como debe ser. Y entonces ahí hacen una referencia a las políticas y planes. Y es más, CEPLAN en su directiva de planeamiento estratégico habla que las políticas y los planes tienen que estar coordinados. Por lo tanto, hay una interacción entre estas 2 formas de intervención. Pero luego ya cuando uno pasa a lo tangible, a lo que le terminas entregando al ciudadano, ahí los planes se desagregan en estrategias de intervención que se estructuran a través de programas. Y ahí entran los programas. Los programas más famosos son los programas presupuestales. Y luego los programas que entregan servicios públicos a veces necesitan de mejorar su capacidad de producción de servicios públicos o de generar condiciones para el desarrollo. Y ahí es donde entran los proyectos. Pero esta diagramación de tipos de intervención se pueden hacer desde lo nacional, pero también se pueden hacer para lo regional, pero también se pueden hacer para lo local o desde lo local. Entonces, ahí hay una incidencia. Pero todo esto debería estar alineado en la lógica de una acción conjunta, cohesionada, unitaria, pero descentralizada del Estado. Para eso, la estrategia de intervención es que deberíamos alinear lo estratégico a nivel de los objetivos, sean generales o específicos, y a nivel de los logros. Y a partir de eso se puede ya configurar todo lo que tenga que ver con el monitoreo y evaluación. De tal manera de ver cómo los proyectos contribuyen a los programas y cómo los proyectos y programas contribuyen al cumplimiento de los planes y cómo el cumplimiento de los planes contribuye al cumplimiento de las políticas. Y ahí se genera esa sinergia de esas 4 formas de intervención que se han establecido. Lo interesante es que para estas 4 formas de intervención, que necesitan de mucha correspondencia entre sí para que se permanezca el enfoque sectorial a partir de lo territorial, para que haya una buena coordinación horizontal y una buena convergencia con ese enfoque territorial, necesitan desarrollarse metodológicamente. Y la metodología que se usa para cualquiera de estas formas de intervención es la del ciclo de políticas públicas. Cada metodología tiene un nombre diferente, con fases diferentes, pero diríamos, en lo más estructurado del desarrollo normalizado que tienen las metodologías para hacer políticas, planes, programas y proyectos en nuestro país, es que usan el ciclo de política pública. Y bueno, no lo pueden hacer de otra forma porque el ciclo de política pública es parte de una ciencia. Así, les quiero mencionar algunos elementos de cada caso y con eso vamos a ir cerrando
la exposición que teníamos preparada para hoy. Para el caso de políticas, el decreto supremo que deberían leer es el decreto supremo 029-2018 PC, que tiene ya un texto único ordenado, porque ha tenido varias variaciones, como esta última del 2020, con el decreto supremo 168. Regula las políticas nacionales y te dice que las políticas nacionales, ¿qué son? Decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos para resolver un determinado problema público que puede ser de alcance nacional y sectorial, o también puede ser multisectorial en un periodo de tiempo determinado. Hoy en día las políticas nacionales que han salido están orientadas hacia el 2030, ¿no? Por lo general. Esas políticas son nacionales, pueden ser sectoriales o pueden ser multisectoriales. En las sectoriales participa un solo ente rector y en las multisectoriales participa un ministerio conductor y intervienen los otros sectores en el marco de su rectoría. Entonces, ¿qué contenidos tiene? ¿A dónde tenemos que ir? Partimos de un problema público, analizamos, identificamos ese problema público, planteamos la política y lo que tiene que plantearse en la política es objetivos con sus indicadores y logros, lineamientos como una lógica de estrategia e intervención, servicios con sus indicadores y logros esperados, estándares nacionales de cumplimiento que son características cualitativas que tiene que tener el servicio para cumplir con los requerimientos que tiene la sociedad, a la que va dirigida la intervención, que es la que tiene el problema público, y también actividades para proveer el servicio. Entonces, cuando yo formulo o diseño la política pública, tiene que tener estas características y estas condiciones. Y luego ya hemos dicho, la implementación de las políticas se tiene que dar a través de los planes. Ahora, la sintaxis metodológica para hacer las políticas tiene esta caracterización. Tiene una etapa de diseño donde los dos primeros pasos son sobre delimitación del problema, los otros dos son sobre la alternativa de solución para poder elegir una alternativa y luego viene la etapa 2 que si ven el paso 5, 6, 7 y 8 es netamente la formulación, que son los contenidos que tiene que tener la política. Y luego viene la implementación, la tercera etapa, que se da a través de las intervenciones existentes. Es decir, yo miro qué ya existe para desarrollar la política pública, eso lo contemplo, principalmente en los planes, y luego analizo qué otros elementos puedo desarrollar, de tal manera que la política esté articuladamente al tema del planeamiento. Y sobre la parte de evaluación se hace dos cosas, seguimiento y evaluación. En términos prácticos, seguimiento a partir de los indicadores. Dos tipos de indicadores, como hemos visto en la lámina anterior, los indicadores serían a nivel de los objetivos y a nivel de los servicios. Y luego la evaluación. La evaluación ya, a diferencia del seguimiento, que es indicador por indicador, de forma continua, para ver la evolución de la intervención pública, en la evaluación se hace una interpretación sistémica e integrada. En esa evaluación sistémica integrada de la evaluación, yo puedo hacer tres tipos de evaluación, dice la guía de ese plan sobre políticas nacionales. Evaluación de diseño, para ver si está bien diseñada la intervención, si es coherente y consistente con lo que requiere la realidad. Dos, evaluación de implementación, para ver cómo se está implementando a lo largo del tiempo la política, y la evaluación de resultados e impactos, para ver los cambios que a partir de la implementación de la política se va generando en la sociedad. Además, estas políticas, como les he dicho, de acuerdo al decreto supremo justamente que regula, tienen que implementarse a través de los planes. Entonces, las políticas sirven de referencia para implementar, en el caso de las nacionales, los planes estratégicos sectoriales y los planes estratégicos multisectoriales. Las políticas regionales para implementar los planes de desarrollo regional concertado. Las políticas locales, provinciales y distritales para sus planes de desarrollo local concertado. Y también están las políticas institucionales. Cada entidad pública tiene que hacer una política institucional, con su directriz y con sus lineamientos. En el caso de la institucional, solamente ese plan pide esas dos cosas, directrices y lineamientos. ¿Dónde va a estar eso? Dentro del plan estratégico institucional, que va a servir de referencia para esos 3 años en los que se aplica este plan estratégico. Y luego eso sirve para orientar el plan operativo. Entonces, hay una articulación que se tiene que dar de las políticas hacia los planes. Entonces, es a partir de implementar las políticas es que tenemos entrada hacia el abordaje de los planes. Y hay que tener en cuenta el alineamiento. Por lo general, los objetivos nacionales que aparecen en la política se deben alinear a los objetivos sectoriales o territoriales en el marco de las condiciones de desarrollo de la intervención.
los servicios que aparecen en las políticas tienen que alinearse a nivel de los planes estratégicos institucionales, específicamente en las acciones estratégicas. Y todo esto tiene una contemplación en el marco de una gestión orientada en los resultados a nivel de la cadena de valor. Entonces, no solamente en este curso de diseño y evaluación que desarrollamos varias ediciones, por cierto, valoramos la parte teórica que hemos visto de la ciencia política, sino luego lo contextualizamos en la parte metodológica, explicando en detalle las condiciones en las que se tiene que hacer la aplicación de esa sintaxis, para poder, en esa lógica, ir comprendiendo luego, cuando uno lleva planeamiento estratégico o trabaja en planeamiento estratégico, por qué sale de las directivas, las metodologías, las guías con una sintaxis específica. Tienen que ver, como hemos visto, con todo lo que está asociado al ciclo de política pública. Pero el planeamiento también tiene su ciclo. O sea, hacer planes tiene su ciclo, que tiene 4 fases. En el caso de los planes, que entramos al segundo tipo de intervención, tienes el conocimiento integral de la realidad, que ahí lo que interesa son 3 aspectos. ¿Cómo viven las personas en los territorios? ¿Cuáles son sus medios de vida? Y ¿cuáles son su nivel de bienestar? Eso es lo que tengo que conocer integralmente de la realidad. Segunda fase, el futuro deseado. En el futuro deseado, ¿qué tengo que conocer? Conocer las aspiraciones de las personas y analizar el futuro. El futuro se analiza a partir de 2 aspectos: los acontecimientos o eventos históricos, que son lo que se conoce como tendencias, y los acontecimientos o eventos inesperados. Son cosas que sé que van a suceder, pero como no sé cuándo van a suceder, las debo tener ahí en presente para poder contemplarlas dentro del análisis del futuro que voy a hacer. A eso se le conoce en términos prácticos como riesgos y oportunidades. Y en función a eso, análisis de lo que son las aspiraciones, malas tendencias, malos riesgos, las oportunidades, yo puedo definir el futuro deseado. Y ese futuro deseado luego va a configurar una imagen del territorio, del sector, de la aplicación en la que yo establezca esa condición de desarrollo. Diríamos que con el conocimiento integral de la realidad yo hago lo que es la identificación de la realidad, la fase de identificación. Y con el futuro deseado comienzo a hacer la parte de diseño, en una partecita del plan, que es la visión. Pero luego ya viene el plan, donde tengo que definir las políticas, tengo que definir los objetivos, tengo que definir los lineamientos en la lógica de lo que va en la política y de lo que va en el plan, de tal manera que ambos elementos estén coordinados. Como ya voy a tener la política, de la política alineo para establecer los planes. Los planes que contienen principalmente objetivos, indicadores, acciones estratégicas, y ya en la parte operativa se puede llegar hasta las actividades. La lógica de esa tercera fase es que ahí se formule el plan en la perspectiva de indicar lo que vamos a hacer para llegar al futuro deseado y de esa manera cambiar la realidad. Y una cuarta fase que pone el ciclo es la que tiene que ver con la parte de la evaluación. La parte de la evaluación, en este caso, está asociado al seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Tengo que hacer seguimiento a los indicadores a nivel de objetivos, de las acciones estratégicas, de las actividades, y tengo que hacer evaluación para valorar entre el marco de los planes si el plan está bien diseñado, si el plan se viene implementando bien y si el plan tiene resultados. 3 evaluaciones, igual que para las políticas: evaluación de diseño, evaluación de implementación y evaluación de resultados. En esa lógica entramos al tercer tipo de intervención. Los planes deben servir de referencia, ¿para qué? Para poder hacer el despliegue de los servicios. Si ustedes se dan cuenta, en esta lámina acá, se desagregan para desarrollar los planes estratégicos institucionales. Y los planes estratégicos institucionales se desagregan en acciones estratégicas que están asociadas a productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de los planes estratégicos institucionales yo puedo introducir los productos. ¿Y qué son los productos? Es la entrega de bienes y servicios para atender los problemas públicos de la sociedad. Eso de manera estructurada, de manera adecuada, con una sintaxis que permita atender la realidad. ¿Cómo se hace? A través de los programas. Los programas que tienen una metodología para desarrollar son los programas presupuestales, que son una unidad de programación de las acciones que hacen los pliegos para, de manera integrada y articulada,
proveer productos, proveer servicios para lograr los resultados y objetivos estratégicos institucionales. Para eso que se usa instrumentalmente lo que se conoce como la estrategia de presupuesto por resultados o técnicamente a nivel mundial presupuesto basado en resultados. Y se trabaja con dos tipos de programas presupuestales. Los programas presupuestales orientados en los resultados y los programas presupuestales institucionales. Para que se den cuenta nada más de la gradiente, la importancia de este tipo de intervención. Cuando empezó este tipo de intervención en el 2008, más o menos solamente se gastaban en programas presupuestales 5.000 millones de soles. Hoy el gasto es más de 84.000 millones de soles. Esto con datos al 2021. Ya al 2023 creo que estamos en casi 90.000 millones de soles solamente en programas presupuestales. Ojo ahí, a través de más o menos acá dicen 90 programas presupuestales. Entonces, esa es una estrategia de intervención muy importante que está establecida bajo dos formas ahora de actuación. Los programas presupuestales orientados en resultados que permiten hacer intervenciones de carácter multisectorial e intergubernamental y los programas presupuestales institucionales, que son de dos tipos. Los que están asociados a programas presupuestales de carácter sectorial y los que están asociados a programas presupuestales institucionales de acciones transversales para poder valorar el desarrollo de los objetivos estratégicos institucionales en la lógica de la intervención. Estos programas presupuestales también a partir del año 2020 han cambiado de metodología. En términos, diríamos, específicos, pero en términos generales sigue siendo la misma metodología, porque tengo que definir el programa presupuestal, por lo tanto tengo que identificar el problema y diseñar la solución. Tengo que desarrollar teoría del cambio, que es una teoría que se usa, la vamos a explicar también en el curso, que se usa para tener un buen marco de resultados. En el marco de los resultados ahora se trabaja con impactos agregados, con resultados finales, con resultados intermedios, con resultados iniciales. Entonces, esa caracterización de los resultados se necesita condensar bien en el abordaje metodológico y trabaja mucho la metodología que ha salido en el 2020 para hacer programas presupuestales en sustentar la causalidad en base a la evidencia en torno al análisis de los problemas públicos y establecer una lógica asociada a la gestión del programa presupuestal en función a algo novedoso, que es lo llamado línea de producción. ¿A qué se refiere? Que cuando yo diseño un programa presupuestal tengo que tener clara la cadena de resultados. Ese resultado final a través del resultado intermedio, que es, el resultado final es el cambio en la sociedad. El resultado intermedio es el cambio en quienes tengo que producir la solución del problema para poder cambiar la realidad. Y el resultado a veces inicial es el que se da en aquel ente que es un vehículo para generar el cambio en quienes me preocupa dentro de la intervención. Pero eso ¿cómo se hace? A través de productos, que son la entrega de bienes y servicios que recibe el ciudadano para generar en él, en ese grupo de ciudadanos, el cambio. Pero ¿cómo se hace? A través de lo que se conoce hoy en día como una línea de producción. O sea, ese producto, ese servicio tiene que tener definidos sus procesos con sus actividades, sus tareas para identificar insumos. Y esos insumos me lleven al costeo de estos insumos para poder orientar bien el presupuesto. Y con eso tener todo el diseño. Esto luego lo tengo que implementar, es decir, llevar a la práctica para ver cómo transformo todos los recursos en insumos, en procesos, en productos y en resultados. Y para finalizar, estos productos, para mejorar su capacidad de producción o para conseguir condiciones de desarrollo en la población, ¿qué tengo que hacer? La cuarta forma de intervención, que es lo que es la inversión. Y ahí hay dos tipos de inversiones. Las inversiones que califican como proyectos de inversión, que se enmarcan en lo que se llama proyectos de inversión pública, y las que son inversiones que no llegan a calificar como proyectos de inversión, que son las famosas IOR. Que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. También en el curso vamos a ver cómo el diseño del ciclo de política pública sirve para esto, para poder hacer proyectos de inversión que forman tres tipos de capital. Disculpen, 5 tipos de capital. Capital físico, que es infraestructura, el capital humano, que es invertir en la gente, el capital institucional, que es invertir en la organización, el capital intelectual, que es invertir en las personas que hacen que la labor de la acción pública se potencie, y el capital natural, que es invertir en el medio biofísico,
enfrenta la realidad en la que se contextualiza el problema. Para eso, las inversiones suelen tener 4 propósitos: crear lo que no hay, ampliar lo que hay para tener una mayor cobertura, mejorar las condiciones de lo que se está dando para tener una mayor calidad, y cuando se deteriora el servicio, recuperarlo. Entonces, en esa lógica, los proyectos de inversión tienen una caracterización de desenvolvimiento de la intervención. Y claro, se potencian en función a características y condiciones, diríamos, de rangos de inversión en los que se tiene que cotejar la intervención pública. Y luego están las IOR, ¿no? Que son inversiones menores que no modifican sustantivamente la capacidad de producción del producto, pero que son importantes para aligerar la lógica de la intervención. Está lo de la ampliación marginal, lo de la optimización, rehabilitación y las inversiones de reposición, que tienen formatos, tienen metodologías. Entonces, la hipótesis que nosotros desarrollamos en el curso es que si tú aprendes el ciclo de política pública bien, cuando te enfrentes a estas sintaxis metodológicas que aplica el Estado, no deberías tener problemas porque sabes la parte conceptual y sabes la parte metodológica general, y lo que veas en el curso va a servir justamente para poder luego especializarte en cada uno de estos entes. Porque se ha detectado que a veces la gente entra a querer saber de proyectos de inversión, pero como no sabe la teoría, no sabe el concepto, no sabe la metodología y no sabe la aplicación que tienen estos factores, se le hace un poco más difícil entrar en la parte de la especialización. Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer las inversiones hay lo que se llaman las fases, ¿no? Que está asociada, si ustedes ven por los nombres, también a un ciclo. Hay que programar, diagnosticando, definiendo objetivos, aplicando criterios de priorización, teniendo una cartera de inversión y llegando a un plan multianual de inversiones. Hay que formular y evaluar, que es como el diseño, la formulación, y evaluar que esté bien viabilizada la intervención. Luego hay que ejecutar o implementar el expediente técnico y tener la ejecución física y financiera. Y luego hay que ver el funcionamiento, cómo es que opera la intervención ya con el desarrollo de la inversión. Y dentro del funcionamiento, como se prevé, hay que hacer la evaluación. Entonces, diríamos que también se responde a ese ciclo de política pública. Y para cerrar, algunas consideraciones generales. ¿Con qué enfoque se trabaja todo esto hoy en día? Con el enfoque de brechas. Para tener una aproximación al enfoque de brechas, lo vamos a ver también en el curso, hay que analizar 3 elementos. La necesidad, que es donde está el problema; la demanda, que es la gente que necesita que se atienda el problema; y la oferta. Y hay que eliminar aquellos errores que tiene la intervención. O sea, la oferta tenemos que empujar a donde está la demanda, pero la demanda que necesita la intervención, no la demanda que no necesita la intervención. A veces hay ciudadanos, hogares, familias, comunidades que piden una intervención cuando no la necesitan. Y entonces el enfoque de brecha es ir hacia donde está la necesidad. Lo otro es desarrollar todo el ciclo de gestión. O sea, no solamente es partir de la situación social y darle una solución, sino hay que ver con qué objetivos, con qué unidades, con qué presupuesto, con qué cartera estratégica y productiva se va a trabajar, con qué objetivos de producción se van a desarrollar las intervenciones, cómo se va a hacer la intervención para que luego, asignando, distribuyendo, consumiendo y usando bien los servicios públicos, se genere resultados en la sociedad que lleven a cambiar las condiciones de vida de esas poblaciones en la realidad, y eso genere los impactos. Y esa situación social, cada vez que se repite este ciclo de gestión, se vaya reduciendo y así la brecha se vaya llegando a 0, para luego tener otro nivel de desarrollo y así conjugar el esfuerzo de la intervención. Y todo esto en lo que hoy dice que se tiene que hacer el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que es una gestión orientada a resultados. Que si bien parte de los recursos para poder potenciar la adquisición de los insumos para hacer las actividades y los procesos y llegar a los productos, tenemos que llegar con todo ese esfuerzo a tener los resultados e impactos en la población. Para eso yo puedo hacer políticas, puedo hacer planes, puedo hacer programas, puedo hacer proyectos. Y de eso jalar toda la información, ¿para qué? Para que incidamos en mejores decisiones de gestión pública. Entonces, esa parte también de cómo hacer el abordaje de la gestión y de la evaluación para poder conseguir un buen aprendizaje, una buena toma de decisiones y una buena rendición hacia la población, también lo vamos a estructurar en el desarrollo de la intervención. Entonces, para cerrar la conferencia, en esta lógica
que tenemos 4 formas de intervención, que aplica el contexto del sistema político y el desarrollo del ciclo de políticas públicas. 1, las políticas públicas como directrices de gobierno a nivel territorial, sectorial e institucional. 2, los planes como intervenciones que orientan lo estratégico, lo programático y lo operativo desde el punto de vista territorial, porque empezamos desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, desde el punto de vista sectorial, pasamos por los planes estratégicos sectoriales multinacionales para dar orientación a lo territorial a nivel regional y local, y todo el aparato institucional del Estado que hacen sus planes institucionales, sus planes estratégicos institucionales y sus planes operativos. Y luego eso nos sirve de referencia para hacer los programas, que son, en términos prácticos, intervenciones asociadas a la entrega de bienes y servicios públicos a la población. Y en función a las condiciones en las que se entreguen esos servicios y a las condiciones de desarrollo que nos planteen los planes, entran los proyectos, porque mejoran esa capacidad de producción de los servicios y valoran qué infraestructura tenemos que tener para el desarrollo. Esto es lo que tenía para compartirles en esta conferencia rápida sobre los tipos de intervención y la importancia conceptual y metodológica que es aplicable a estos elementos. Voy a pasar a contestar algunas preguntas que me han ido haciendo a lo largo de la intervención para cubrir los tiempos y no pasarme. También voy a tratar de revisar todas estas y en un minuto se las voy a ir comentando, ¿no? ¿La universidad es un aliado estratégico? Sí, es un aliado estratégico, provee el conocimiento, provee el desarrollo profesional y ahí hay que trabajar más articuladamente con el Estado. Eso me lo preguntaba Milagros Horna. Daniel Navarro, entonces no hubo ningún cambio en políticas de los anteriores gobiernos porque se ve ahora marchas que van a Lima para hacer... Bueno, hay necesidades insatisfechas, de repente algunas no han conectado metodológicamente y en ese contexto hay que desarrollar capacidades en lo local, en lo regional y en lo nacional para poder atender mejor estos elementos. ¿Cómo y por qué se diferencia el monitoreo de seguimiento? Sí, miren, lo que pasa es que en el manual de la OCDE dice monitoreo y luego ya cuando se ha traducido en los países de América Latina se habla de seguimiento. Hay países que usan monitoreo y evaluación como México, como Brasil, no usan la palabra seguimiento. Hay países como Chile que usan seguimiento y evaluación, no usan la palabra monitoreo. Acá en el Perú, lamentablemente, normativamente hemos hecho un arroz con mango, usamos monitoreo, evaluación, pero a partir del 2018, la guía de políticas nacionales habla de seguimiento y evaluación. La guía de planes habla de seguimiento y evaluación. Los programas presupuestales hablan de seguimiento y evaluación. Y la directiva del INVIERTP habla de seguimiento y evaluación. Diríamos que ya nos hemos normalizado a usar seguimiento y evaluación en la lógica que les he comentado. ¿Qué tan cierto es que el Estado no tiene recursos? Tiene recursos, tiene recursos. Lo que falta es una buena aplicación en función a el abordaje metodológico y a partir de eso, como tú bien lo mencionas, una distribución y en todo ese entorno de desarrollo una buena capacidad de gestión. Gracias, LFCQ. Freddy Canto, trabajo en la municipalidad y hay una necesidad de atender a la población de suma urgencia en agua. ¿Existe el proyecto elaborado, aprobado, el Ministerio de Vivienda de 2020 a la espera de presupuesto? Sí, ya bueno, eso ya, ahí ya una vez que está bien hecho el proyecto y está bien calificado el proyecto y es viable el proyecto, lo que falta es una asignación de recursos. Ya no tiene que ver con el diseño, ya tiene que ver con las prioridades que tiene la intervención. Asistente anónimo, estas políticas nacionales, ¿cómo se articulan con la política de gobierno? Hay una cosa que tiene que sacar todos los gobiernos, que es la política general de gobierno. Eso está en el decreto supremo que regula las políticas nacionales. El gobierno del presidente Castillo sacó, el gobierno del presidente Vizcarra sacó. No sabemos si la presidenta Dina va a sacar algo o no, o va a seguir con la misma política del presidente Castillo, pero dice que todos los gobiernos que entran, a los 40 días que entran, tienen que sacar su política general de gobierno. Eso está reconocido en la Constitución y está reconocido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y ahora está reglamentado cómo se debe hacer en el Decreto Supremo que regula las políticas nacionales. Juan Quispe, ¿por qué las entidades públicas en su mayoría no certifican e implementan sistemas de gestión en normas ISO? Porque todavía recién se está implementando las normas de gestión de la calidad. Recién hablaba con la gente de la Secretaría de Gestión Pública y ya hay la norma de gestión de la calidad, entonces hay que comenzar a trabajar y cuando se trabaje y tengas una trazabilidad de todo ese desarrollo vas a poder certificar.
sin perjuicio de eso, algunas entidades han hecho certificaciones de algunos procesos, de algunos servicios, y lo han hecho, y les ha ido bien, pero es un esfuerzo, diríamos, individual, disperso, no agregado, no condicionado a una estructura dinámica en la lógica de la gestión. Pero sí creo que es importante eso, relevarlo a partir de la forma de implementar las intervenciones de política pública. Eso creo, se encuentra en la categoría de PNP. Ya, bueno, acá hay preguntas más específicas, eso ya tendría que explicar programas presupuestales, tendría que explicar categorías presupuestales, no lo voy a poder hacer, eso ya quedaría para el curso o para otra conferencia, vamos a tomar en cuenta eso. ¿Cómo se operativiza el concepto de territorio? El territorio nace de una colectividad, de los intereses de las personas que viven en el territorio y se van configurando en función a la realidad, y por eso que hay que analizar la multidimensionalidad, la multifuncionalidad, la multisectorialidad, el ordenamiento territorial, la cohesión social y territorial y la concurrencia de los niveles de gobierno. Es bien amplio estos parámetros en la lógica de la actuación. Bueno, hay preguntas que ya son muy específicas. Yo les pido que me disculpen. Esta conferencia es muy general. Muchas de estas cosas seguro que las vamos a ver con mayor proximidad en el curso, pero las vamos a tener en cuenta. Las que no haya podido responder por los tiempos, yo les agradezco. En otras conferencias, estas conferencias justo que estamos haciendo, estos masterclass, salen a partir de las inquietudes que van teniendo ustedes, así que vamos a leerlas y de repente en un próximo masterclass hablamos de algunos temas específicos que me están pidiendo, ¿no? Estoy contestando las más generales para que puedan tener una lógica de la intervención. ¿Y ya qué maestría recomendarías? Acá en la Católica hay opciones, así que miren el panel, ya esa parte no la voy a poder contestar. Eso sería por mi parte. Más bien les agradezco a las más de 170 personas que están conectadas hasta el momento. Gracias por la participación y espero que les haya gustado y les haya contribuido un poquito más al desarrollo de capacidades. Y acá en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica estamos siempre a la orden para lo que se pueda ofrecer. Gracias y cuídense hasta la próxima. Muchísimas No sé gracias, si profesor. tú, Marco, tienes alguna pregunta. Sí, solo brevemente, antes de que se retire, solo quería agradecerle por su participación, por esta exposición en este masterclass. Y finalmente, como comenté al inicio, este masterclass se está realizando en el marco del curso que usted dicta, que es Diseño y Evaluación de Políticas Públicas. Y en ese sentido quería, finalmente para cerrar, cómo es que el tema y, bueno, el curso se vinculan finalmente y cuál es la importancia de llevar el curso, por ejemplo. Sí, yo diría que en el contexto que, aparte de lo que hemos dicho a lo largo de la conferencia, creo que en el contexto de la realidad, hoy hay una preocupación. Tenemos un gobierno nacional que tiene que aumentar su capacidad de gestión por lo que estábamos viviendo y creo que los servidores públicos, los funcionarios, las autoridades, en el caso del gobierno nacional, deben tener una proximidad no solamente a la parte conceptual y metodológica, sino a la parte práctica de estos elementos. Entonces, diríamos que el curso de Diseño y Políticas Públicas, no siendo un curso de invierte o de planeamiento o de programas presupuestales o de presupuesto, lo que te da es ese elemento general metodológico general conceptual y metodológico específico para entender y comprender cómo hacer el abordaje. Y ya si te quieres especializar en alguna de las intervenciones que he mencionado, bueno, te va a dar ese condicionamiento. Esto es como hacer un curso de medicina general para que te vuelvas luego gastroenterólogo, porque te vuelvas cardiólogo, pero te aborda esas lógicas, ¿no? Pero eso para el nacional, pero en el caso regional y local, yo creo que es importantísimo ahorita. Yo estoy ahorita en Pisco, terminando de dar un taller en la Municipalidad de Pisco y justamente comentábamos de estos factores, ¿no? Es importante conocer los nuevos servidores, los nuevos funcionarios, los nuevos autoridades regionales y locales, consejeros, regidores y regidoras, alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadores, tienen que saber de estos temas, porque como decía uno de los participantes, luego la gente pues se siente insatisfecha.
Bueno, entonces para que conectes mejor tienes que hacer mejor las intervenciones públicas y luego gestionarlas mejor y luego evaluarlas para que detectes antes que la sociedad te lo diga abiertamente en una plaza pública que tu política no ha funcionado, que tu intervención pública no ha funcionado, tú la misma la detectes y hagas toda la lógica de mejor. Entonces, el curso te va a dar los conceptos, las metodologías y ciertas habilidades y destrezas para poder desarrollar eso también para el mundo de lo regional y lo local. Y una última cosa, también sirve para los actores que están fuera del Estado, que quieren interactuar con el Estado. Oye, yo quiero ayudarlo al Estado a hacer un proyecto, a hacer un plan, a hacer un programa. Bueno, saber cómo es que el Estado lo tiene que hacer también aumenta la capacidad. Y creo que hoy en día más le sirve también al sector privado, mira, porque el sector privado quiere saber cómo interactuar en los temas de interés y cómo articularse, aliarse a la acción pública. Entonces, creo que el curso te da ese paneo para poder cubrir todos esos intereses en la parte general. Bueno, eso por mi parte, Marco. Muy bien, gracias por la pregunta. Nuevamente a usted, muchas gracias, profesor, por su tiempo. Sabemos que está con la agenda ajustada, así que, digamos, vamos por concluida esta primera parte de la masterclass. ¿No? Ahora le quiero dar el pase a Kelly Camones, quien es nuestra asesora comercial. Ella les va a comentar un poquito más sobre el curso de diseño y evaluación de políticas públicas. Así que, un segundito, por favor. Ahora sí. Adelante, Kelly. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, profesor Volado. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación de la masterclass, los tipos de intervenciones de políticas públicas para la gestión pública nacional, regional y local, el cual se realizó en el marco del curso de capacitación, diseño y evaluación de políticas públicas, que está por iniciarse el 20 de febrero. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en la modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el 17 de febrero. Nuestro docente a cargo del curso, el profesor Vlado Castañeda González, es consultor en políticas públicas, gestión pública y asuntos públicos. Asimismo, es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del premio a las buenas prácticas en gestión pública 2010. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, ha laborado en la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Mujer, entre otras entidades públicas. La propuesta académica del curso de capacitación, diseño y evaluación de políticas públicas, con un total de 40 horas académicas, 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con el rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrollado en una metodología teórico-práctico se plantean en las clases en vivo con los docentes y grabados. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a esa masterclass pueden obtener el beneficio del pronto pago hasta el 17 de febrero. Nuestro curso inicia este 20 de febrero, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles y actualmente contamos con un beneficio de pronto pago hasta el 17 de febrero, con una inversión de 700 soles. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 961-866-353 o al correo cacamones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de diseño y evaluación de políticas públicas. Muchas gracias, Kelly. Nuevamente agradecer al profesor Vlado por su exposición, agradecer también al equipo organizador y sobre todo a las más de 170 personas que se han conectado durante esta hora de masterclass.
Muchas gracias, esperamos verlos en el curso. Que tengan muy buenas noches.